Cuando pensamos en historias paranormales, la mayoría de veces pensamos en leyendas y cuentos de otros países, como Estados Unidos y Japón, por ejemplo. Posiblemente por la difusión que tienen sus historias. ¿Quién sabe? Si hay algo de lo que gozamos mucho en México, es de historias y leyendas paranormales, los cuales se han intensificado con el pasar del tiempo y la evolución de Internet. En el video de hoy, les mostraré algunos de los casos paranormales, y no tan paranormales, más famosos sucedidos en México. Seguramente no los conoces, y para los que los conocen, será un terrorífico retroceso al recuerdo. Ya sabido esto, prepárense y pónganse cómodos. ¡Que comenzamos! El chupacabras. Ay, muy seguramente aquí escucharon hablar de esta historia que, aunque la verdad mucho miedo no da, en su tiempo causó un terror masivo increíble, sobre todo en pueblos pequeños y ranchos. Pues la leyenda decía que existía una enorme y aterradora bestia que se devoraba la sangre del ganado de los campesinos, especialmente las cabras, hasta dejarlos totalmente secos y sin ninguna gota de vida. Cabe destacar que esta leyenda se expandió a varios lugares del mundo, como el suroeste de Estados Unidos, México obviamente, China e incluso Rusia. Se dice que la primera vez que se reportó a este ser fue en Puerto Rico. Desconozco si esta información es acertada, pues nos concentraremos en México, país donde posiblemente la leyenda ocasionó mucho más impacto. Desconozco cómo fue en otros países, pero aquí se hablaba de la criatura chupacabras en los noticieros. Incluso el gobierno pedía a sus ciudadanos andarse con cuidado, pues podrían toparse con la bestia. Descripciones de esta llegaron a existir varias, aunque la mayoría de quienes supuestamente habían tenido encuentros con la bestia afirmaban que esta criatura era del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Muchos otros simplemente decían que parecía una especie rara de perro. Es una raza desconocida para el ser humano. Fueron varias personas y medios de comunicación que presumían de haber captado a la bestia en fotos y videos. Pero me atrevo a decir que la gran mayoría, eran farsantes, pues las supuestas evidencias eran confusas. Solo lograban verse sombras, una pata de animal, un ojo, en fin, nada concreto. Los que presentaban existencias más vistosas, como el animal completo o cadáveres de un extraño animal, igual eran falsas, pues muchas de estas evidencias no eran más que animales con sarna, enfermedad monstruosa que le quita el pelo a los animales y seca mucho su piel. El animal queda en un muy mal estado. En aquella época no había tanta información, por lo que había muchísima gente que creyó en estas evidencias. Si me preguntan, de muy mal gusto por parte de esta gente que se aprovechaba del pésimo estado de algunos animales para tener sus 5 minutos de fama. Los menos creyentes pensaban que todo este asunto del chupacabras no era más que una cortina de humo del gobierno, un engaño, pues ocultaban algo más grande, algo que no revelarían por nada a la ciudadanía. Sea lo que haya sido, no nos meteremos en este tipo de asuntos. Dime, ¿cómo fue esta leyenda en tu país? O mejor aún, ¿lograste ver al legendario chupacabras y confirmar su existencia?
El fantasma de la niña y Facundo. Los 90s, una época donde las evidencias paranormales eran nulas. La verdad es que los pocos exponentes referentes al tema no eran muy convincentes. Sin embargo, salió un video que a muchos nos hizo creer en el terrorífico mundo de lo paranormal. En una época donde solo nos mostraban sombras de dudosa credibilidad y puntitos en el cielo, este video parecía ser el más creíble de todos, pues nos mostraba un Facundo quien siempre le gustaba alardear de no creer en este tipo de temas y desafiaba constantemente al mundo de lo paranormal, ya fuera intentando contactar por medio de juegos y rituales o realizando exploraciones donde se presumía de actividad paranormal. Algunas veces tuvo éxito, como aquella vez que fue atacado por unos campesinos y muy de reojo logró ver al chupacabras. Pero el video que más aterrorizó masas, sin lugar a dudas, fue aquel en el que el conductor, de incógnito, se adentró a un cementerio en la noche, totalmente solo, mientras exploraba el siniestro lugar. Facundo vio a lo lejos a una pequeña que estaba sentada en una tumba. Facundo, temeroso por el extraño acontecimiento, trató de llamar la atención de la niña, la cual consiguió. Pero seguramente después de eso deseó con todo su ser que no hubiera sido así, pues la niña tenía unos aterradores ojos brillantes que daban a entender que la pequeña ya no pertenecía a este mundo. ¿No me crees? Mejor véanlo por ustedes mismos. Corre video. La verdad es que el panteón es una de las cosas más tenebrosas, pero no cuando estás con toda la producción y con las luces. Y la neta es que el cerebro aquí empieza a jugar un papel bien importante, porque cualquier estupidez, en vez de pensar que es una rama o que es una cruz, pues piensas que es alguien. Y cualquier ruido es un poquito más extremo aquí que en cualquier otro lugar. Y solo pues es un poquito más. Mi ejercicio es este. Y lo propongo para todo aquel que se sienta tan escéptico como yo me sentía antes de entrar a hacer este programa. Retar a lo desconocido es algo que no sé si me atreva, pero pues quiero demostrar mi escepticismo. Creo que este es un buen rincón. Si hay algo despierto en este cementerio, bueno o malo, no les creo nada. Y si existe alguien aquí, algún ser, alguna energía, lo que sea, quiero verlo. Háganme algo, no me importa. Poséanme si quieren, métanse adentro de mí. Creo que me estoy pasando un poco. Háganme lo que quieran, no les creo. Para mí ustedes no existen. Para mí todos los que se jactan de ver este tipo de seres, nomás se están enriqueciendo. Ay, ¿por qué me suena el celular ahorita? Por Dios. Ay. No voy a contestar. Esta es una casualidad de la vida y no va a creer que fue una manifestación. ¡Manifiéstense! ¡Hagan algo! ¡Métanse en mi cuerpo si quieren, si existen! Y con todo respeto para los muertos. Algo cayó, pero yo lo considero una piedra. Cualquier otro hubiera dicho que es una aparición o bla bla bla. No puedo creer que eso hice, porque si esto no lo aventaron los de mi producción. No sé si es cosa mía. No, me estoy viendo algo ahí. No seas idiota. ¿Qué es esto, güey?
No está nada lógico una niña llorando en un cementerio a las 12 de la noche. Bueno, más. A la 1:30. Me a escuchar a alguien ahí. No seas... Amiga, ¿cómo te llamas? Amiga. Niña. Ay, no seas imbécil. Ya me largo de la... ¡Tavo! ¡Con lentes! ¡Eivor! ¡Venga, güey! ¡Venga, güey! ¡Por favor! Sin duda este video dio mucho de qué hablar. En esa época, noticieros y programas de chismes tocaban el tema cada que podían. Y como dije, es una época donde la evidencia paranormal era nula. Este video era de lo más cercano que nos pudiera confirmar la existencia de tal vez algo más allá de la muerte. Era de los pocos videos que saciaba el morbo de la gente, que buscaba de manera desesperada evidencia real. Que claro, también existe la posibilidad de que haya sido algo falso o montado. El mismo Facundo dice que probablemente alguien le jugó una broma. Alguien que sabía que estaría esa noche en el cementerio. O tal vez él mismo lo montó, quién sabe. ¿Tú qué opinas de la veracidad de este video? Pues hay muchas personas que dicen que es 100% real, a pesar de las declaraciones de Facundo. ¿Ustedes qué piensan? El muñeco poseído de Broso. Como dije en la anécdota anterior, en una época donde la información era nula y los exponentes de lo paranormal eran pocos y no muy de fiar, teníamos que tragarnos lo que nos enseñaban por televisión, debido a la nula información. Respecto a este interesante y aterrador mundo, el hambre por evidencia paranormal era alto, y las grandes cadenas de televisión y algunos randoms se dieron cuenta de esto y comenzaron a difundir información sobre apariciones de fantasmas, espíritus, demonios y alienígenas. Lamentablemente la mayoría de estas evidencias eran de dudosa procedencia, pues sus supuestos espectros no eran más que sombras y puntitos, lo cual decepcionó a muchos que buscaban evidencias más notables. Alguna evidencia que mostrara a algún fantasma de manera clara. Entonces salió un video que daría la vuelta en todo México. Esta evidencia paranormal se pudo ver en el programa de Broso el Payaso. Programa que era algo así como un noticiero con varias secciones, donde el conductor hacía uso del humor sarcástico, y me atrevería a decir humor negro. En algunas ocasiones, Broso tocaba temas de índole paranormal, y fue en una de esas ocasiones que su programa dio de qué hablar. Verán, mientras el programa en vivo se transmitía, Broso y su invitado platicaban sobre los gnomos que estaban al frente. Eran dos muñecos de aspecto horripilante, que llamaban la atención por su siniestro aspecto. Lo aterrador comenzaría cuando uno de los diabólicos muñecos comienza a moverse, en pleno programa en vivo. Corre video. ¿Cierto o falso? No negarás que este fenómeno te sorprendió y perturbó. El Ronald McDonald de Monterrey.
El siguiente acontecimiento sucedió en la ciudad de Monterrey, una de las más grandes metrópolis del país. Acontecimiento donde un conocido personaje se roba el protagonismo. Me refiero a Ronald McDonald's. Tétrico personaje que ha tenido su propio espacio en algunas ocasiones en este canal. Verán, esta conocida y tétrica historia es muy corta, pero seguro te sorprenderá. Una noche en la ciudad de Monterrey, a las 2 de la mañana para ser exacto, dos muchachos iban saliendo del trabajo. Exhaustos, ambos amigos dieron con un Ronald McDonald's. No sé si recuerden, pero hubo un tiempo donde, afuera de las instalaciones de dicho restaurante de comida rápida, siempre había una figura de aquel entonces mascota de la franquicia, el conocido como Ronald McDonald's. Aquellos dos jóvenes trabajadores se encontraron con el icónico personaje, sentado en su característica banca. Entonces uno de los chavos se sentó al lado del payaso y exclamó: estoy muy cansado. Y de la nada, sin previo aviso, el tétrico payaso le contestó: yo también. El shock y el terror fue tanto que el joven trabajador sufrió de un infarto instantáneo. Además de que tenía ciertos problemas del corazón, los cuales eran hereditarios. Mientras el otro muchacho corrió y corrió, hasta que más adelante se desmayó. Se rumorea que estuvo unos pocos días en el hospital en coma, pero después terminó falleciendo, lamentablemente. Este acontecimiento fue escuchado en varias partes del país, y los más curiosos iban a investigar a aquel siniestro payaso. Sin embargo, se decía que después de lo sucedido, el mismo ejército fue el encargado de retirar a todos los Ronald McDonald's. Sin duda, fue un tema muy polémico, pues fuera del evento paranormal, este hecho involucraba a dos personas desvividas. Hay dos versiones que podrían confirmar que este acontecimiento no fue más que una farsa. Y es que hay quienes afirman que esto fue una broma por parte de un periódico, debido al Día de los Inocentes. Y si indagas en el por qué la figura de Ronald McDonald desapareció de todos los establecimientos, no solo en México, es porque muchos padres de familia comenzaron a quejarse con el establecimiento de comida rápida, de que no era sano que un payaso fuera la imagen de McDonald's, pues eso podría inducir a los más pequeños a ingerir comida chatarra, cosa que obviamente no es para nada bueno para la salud. Y no es muy descabellado pensar que esto último sea la versión real, pues hace no mucho pasó algo similar, pues varios personajes fueron eliminados de las marcas de papas, galletas, cereales y pan, debido a un motivo similar. Así que si este personaje desapareció, más que nada fue por un tema de salubridad que de un tema paranormal sin explicación. Aunque aún existe un video que podría demostrar la existencia del Ronald McDonald's maldito. ¿Quieres verlo? Este es el único video en existencia, pues las supuestas evidencias que llegaron a existir fueron eliminadas de la faz de la tierra por McDonald's. ¿El motivo? Tal vez mantener su reputación. Después de todo, el dinero mueve al mundo. Con dinero baila el perro. Corre video.
Omitiré mi opinión respecto al material que les acabo de mostrar. Sea real o falso, ustedes tienen la última palabra. El misterio de Selene Delgado. En esta ocasión haré un poco de trampa, pues el tema para nada es paranormal. Sin embargo, es un evento que estuvo rodeado de mucho misterio, y vaya que dio de qué hablar en la sociedad y medios de comunicación. Seguramente muchos de ustedes recuerdan el comercial en Canal 5 de nombre Ayuda a la Comunidad. Este trataba sobre un comercial que pedía ayuda a la sociedad mexicana para dar con el paradero de gente desaparecida. En dicho comercial pasaban las fotografías de las personas perdidas. Debido a la época, las fotos mostradas en el segmento eran de bastante mala calidad. Y la verdad es que cada que este comercial salía al aire, quienes llegamos a verlo, sentíamos un repentino ambiente pesado, tétrico y lleno de una inexplicable tristeza. Sin lugar a dudas, el caso más sonado de entre tantos que hubo fue el de Selene Delgado, persona quien a partir de su aparición en Servicio a la Comunidad en Canal 5 desató varias teorías, pues había muchos misterios detrás de su fotografía. Quienes la llegaron a ver afirmaban que en cuanto el locutor dejó de hablar y el comercial iba terminando, la fotografía de Selene se distorsionaba hasta quedar con un aspecto macabro y nada proporcionado. Es como si hubieran agarrado partes de varias caras y las hubieran unido en una sola, quedando una especie de Frankenstein aterrador. A partir de este horrendo descubrimiento, es que comenzaron las teorías y las conspiraciones, pues se rumoraba que la persona conocida como Selene Delgado no existió jamás. Pero de ser el caso, ¿por qué Canal 5 pasaría su foto? Peor aún, ¿habría más gente falsa en esta sección? Algunos conspiranoicos afirmaban que todo este tema era no más que un experimento social por parte del canal. ¿Qué rayos estudiaban? ¿Quién sabe? Un tiempo después, en la red social Facebook, encontró un perfil con el mismo nombre y aparentemente una foto de perfil similar a la que se vio en aquel comercial. Los internautas enloquecieron y comenzaron a saturar de mensajes aquella cuenta. La gente quería saber la verdad después de varios intentos fallidos y bloqueos por parte de la usuaria. Se obtuvo una respuesta oficial de Selene, quien desmintió haber estado desaparecida en algún momento de su vida y que su conexión con aquella foto era solo la imaginación de la gente. Fue así que la euforia por conocer sobre la existencia de Selene Delgado se desvaneció. Tal vez, y como dicen las teorías, fuimos víctimas de algún tipo de experimento social por parte de Canal 5. Pero mejor recordemos este extraño y triste comercial. Corre video. Al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Cristian Vélez Zamudio va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Si quieres ver otros comerciales polémicos de la televisión mexicana, les recomiendo este video. Les dejaré una etiqueta para que puedan verlo. Si te gustó esta historia y otras de Estación del Horror, no olvides suscribirte al canal, dar like a los videos que más te gusten y compartir con tus amigos y familiares, y así poder crear una siniestra y gigantesca comunidad de horror. Se los agradecería muchísimo.
Como verán, en México tenemos muchas interesantes historias aterradoras que deben ser contadas. Y déjenme decirles que esto es tan solo una pequeña parte de hechos macabros que han sucedido en el país relacionado con lo paranormal y no tan paranormal. Recuerden que si quieren contarme sus historias y que éstas salgan en el canal, pueden mandármelas por los comentarios, por X, por el canal de Telegram o por el correo oficial del canal. estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. También les recuerdo que me ayudarían mucho con su follow en Facebook, Spotify, Odyssey y por supuesto YouTube. Se los agradecería muchísimo. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Estás saliendo de la estación del horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.